Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora por este lado estoy en esta página en donde quisiera siempre estarla alimentando de este tipo de videos o de publicaciones. Em, pero bueno, empecemos por aquí. Hoy les traigo una nota, siendo el día 13 de abril de 2021, casi las 4:40. La primera nota viene relacionada con cómo los escritores juegan con nuestro cerebro, ya que los giros narrativos son su arma favorita de los escritores. Tanto la sorpresa como la anticipación juegan siempre a su favor. Cuando empezamos a leer un libro de misterio o de intriga, esperamos encontrar, además de secretos, acción y quizá algo de erotismo. Una buena tanda de sorpresas que nos haga maravillarnos y divertirnos con el puzzle que nos haya preparado el autor. Existen varias teorías de cómo reacciona nuestro cerebro ante esos misterios, algo que muchos escritores conocen y aplican para conseguir los efectos deseados, aunque no siempre es como esperamos. Tanto si conocemos lo que va a pasar, bien por un spoiler o por nuestro propio razonamiento, como si el autor nos pilla por sorpresa, existe un cierto placer en el juego, que nos lleva a ese momento en el que nos enfrentamos a notables revelaciones o donde toda la planificación del autor se nos muestra por fin al completo. La maldición del conocimiento es un fenómeno estudiado. Si conocemos la solución de un rompecabezas, eso nos hace pensar que el proceso para resolverlo es más fácil de lo que en realidad es, sobre todo para los demás. También tendemos a sobreestimar nuestro conocimiento de cómo van a suceder los hechos si sabemos hacia dónde se dirigen. Los escritores, o al menos muchos de ellos, juegan con esto, como con nuestro cerebro procesa las pistas y el conocimiento, generando falsas expectativas o dejando ver caminos sencillos para la acción que nuestra mente toma enseguida como válidos. Gran parte del placer de un giro narrativo viene del shock que sufrimos al descubrir algo nuevo, algo que reconstruye en nuestro cerebro todo lo que creíamos cierto dentro de la novela hasta ese momento. De hecho, mucha gente siente la necesidad de releer partes anteriores para ver qué nuevos significados pueden encontrar. También es cierto que el poder del spoiler no puede ser dejado de lado. Lo cierto es que hay estudios que indican que el saber ciertos aspectos de una historia por adelantado no rebaja el disfrute de la lectura e incluso puede estar hasta divertido. Pero claro, si basas toda una novela en un giro argumental y el lector lo conoce, bueno, pues no es lo más recomendable. Pero pese a todo, el spoiler se traduce en jugar con el lector poco a poco durante la historia, siendo bueno dando pistas y sin jugar al despiste. Esos relatos permiten al lector disfrutar con la anticipación de lo que está por llegar, que en muchos casos es tan intensa como la emoción de la sorpresa. Eso sí, se ha descubierto que lo que hace el spoiler es reducir la urgencia por leer una novedad, convirtiéndose en un libro más en la cola, ¿no? Por cierto, que esta sorpresa tampoco puede ser el eje absoluto de la historia, sobre todo si es algo realmente inesperado y sin pistas. Una revelación de este tipo puede resultar de todo menos atractiva. Incluso puede llegar a enfadar a los lectores, que estaban disfrutando con su anticipación para encontrarse con una situación que no comprenden en lo absoluto. Por lo tanto, es mejor llegar a un punto medio como autor, buscar la sorpresa pero sin jugar al despiste con el lector. Y como lector, del mismo modo, aprender a dejarse llevar por el autor, dejándose sorprender manteniendo el sentido de la maravilla muy dispuesto. ¿Cómo ven esos giros de tuerca que nos dan los autores, no? Claro, obviamente yo creo que se necesita de mucho estudio o de mucho sentido, pues ¿qué será? No es sentido común. Me imagino que los escritores tienen ese sexto sentido, ¿verdad? Para ir sabiendo por dónde ir y despistar al lector.
pero creo que, bueno, hay muchos escritores que nos quedan debiendo, ¿no? Porque luego sabemos todo lo que va a pasar, ¿no? Y esas son las novelas que ya de momento se nos hacen como ya absurdas o pesadas o ya no nos llegan a interesar tanto. Pero pues obviamente un muy buen escritor siempre nos va a llevar por un camino que no esperamos. O a lo mejor que sí esperamos, pero que al final nos da otra vuelta de tuerca y nos lleva a otro camino que ni siquiera pensábamos. Este fue la primera nota del día de hoy, cómo los escritores juegan con nuestro cerebro. Pero bueno, tenemos una segunda nota que también se me hace bien interesante sobre 6 autores cuyo mejor trabajo de estos autores se publicó tras su muerte. Esto nos va diciendo de pues cuando el éxito llega demasiado tarde, ¿no? Porque muchos de ellos ni siquiera buscaron renombre alguno. Y bueno, pues la labor del escritor siempre es larga y llena de altibajos. Los hay que escriben por placer, los hay los que hacen solo por necesidad, algunos necesitan del reconocimiento del público y otros se conforman con saber que han terminado una buena obra. Sea como sea, lo cierto es que hay una serie de grandes autores que jamás supieron cómo sus novelas y poemas iban a convertirse en libros de referencia para millones de personas. Y aquí vamos a contar la historia. Y empezamos por la novela El Maestro y Margarita, que no podemos dejar de recomendarla, porque es una obra maestra que Mikhail Bulgakov no pudo ver publicada en vida, debido a la censura en la Unión Soviética. Esta sátira magnífica tuvo que ver la luz maltratada y mutilada, y pese a todo, se convirtió en un éxito mundial que hoy en día podemos disfrutar de manera completa. Otro caso es el de Silvia Plath, y el cual también es trágico debido al suicidio, a su propio suicidio. Si bien, por ejemplo, La campana de cristal apareció en vida de la poeta, lo cierto es que Plath era más una excelente poeta que narradora. Ariel fue el primero de los poemarios que apareció tras su muerte. En 1982 recibió un Pulitzer póstumo por la recopilación de sus poemas. Es una de las obras más importantes de la poesía estadounidense del siglo XX. Así que no olviden leer a Silvia Plath. Y un tanto acá, entre comillas, lean su biografía. Muy interesante. Otro libro que también magistral y complejo, La conjura de los necios, que también es muy valiente el libro, pero también muy difícil. John Kennedy Toole se quitó la vida tras intentar, sin éxito, vender esta novela a alguna editorial. Solo la insistencia de su madre, que tardó años en lograr que viera la luz, permitió que hoy millones de personas estemos disfrutando de este libro que consiguió el premio Pulitzer en 1980, 11 años tras la muerte de Toole. Imagínense. Bueno, otro ejemplo claro es Emily Dickinson, que creó un extraordinario corpus poético que no fue conocido hasta después de su muerte en 1886. Ella estuvo siempre encerrada en casa y con muy poco contacto con el exterior. Su hermana Lavinia tenía instrucciones de destruir su correspondencia, pero no había directrices sobre los poemas, así que comenzó a publicarlos. En 1955 apareció la versión más conocida hoy en día de sus obras completas, un clásico absoluto. Emily Dickinson, ¿ok? Y bueno, otro grande, también muy reconocido, Roberto Bolaño, que después de su muerte pues han aparecido varias obras, pero ninguna de ellas es comparable a la monumental 2666, la cual quedó parcialmente inacabada, a falta de corregir gran parte del libro. Está considerado uno de los grandes libros de las últimas décadas y que ha servido para afianzar la figura de Bolaño dentro de la historia de la literatura. Otro ejemplo clarísimo del que el otro día estábamos platicando es de Stieg Larsson, que acababa de entregarle a su editor
la tercera parte de la trilogía conocida como Millennium, cuando sufrió un ataque al corazón que acabó con su vida. Nadie podía imaginar que sus novelas se iban a convertir en un fenómeno mundial, revitalizando la novela negra y siendo adaptadas al cine en forma de superproducción. Exacto. Quien no ha visto esas novelas ni en cine ni las ha leído, se las recomiendo muchísimo porque tanto las películas como las novelas son maravillosas, maravillosas. Y de hecho fueron más libros y los hicieron en 3 novelas, ¿no? Aquí hablan de una trilogía, pero según yo eran 5 libros. O bueno, no sé, a lo mejor, bueno, yo en algún momento leí eso, no sé. Y bueno, por si lo ubican, la primera parte de esas novelas se llamaba Los hombres que no amaban a las mujeres. Así se llama la primera novela en cine. ¿Ok? Bueno, y para finalizar esta gran lista, pues no podemos dejar al mejor de los mejores. Sí. Uno de los autores mucho más reconocidos y obviamente reconocidos, por supuesto, después de su muerte, Franz Kafka, el cual nunca quiso que sus novelas fueran publicadas. O Irene Nemirovsky, también cuya suite francesa permaneció en el olvido tras su detención y asesinato en el campo de Auschwitz, hasta que su hija, 50 años más tarde, decidió recuperarla para el mundo. De todos estos autores, ¿conoces a alguien que haya tenido éxito después de manera póstuma, aparte de estos? O así para platicar un ratito más o todo eso, hazme un comentario. De seguro sí, obviamente hay muchos, ¿no? Pero estos son como los casos más nombrados. Así que les mando un gran beso, un abrazo, espero que tengan una tarde excelente de día martes 13 de abril. Martes 13. Cuídense y que les vaya muy bien. Chao.